Buenos días, buenas tardes, no sé. Tarde ya. El Señor les bendiga. Pues un poquito nervioso, estamos acostumbrados a cada domingo predicarle a una iglesia pequeñita, pero muy atenta, con hambre de la palabra de Dios. Nos disfrutamos mucho la palabra, tanto el que predica como el que está ahí, y para nosotros es algo muy importante. El hermano Gerardo me ganó, tenía esa inquietud en dejársela a ustedes, y antes de que se me olvide, hay 3 cosas por las cuales debemos de orar mucho. Deben ser oraciones personales y oraciones de iglesia. Son 3 objetivos de Satanás. Israel. Me aterra, hermanos, y mi corazón brinca cuando veo hermanos de iglesias y aún líderes en contra de Israel y hablando mal de Israel. ¿Cuál es la? Sí, sabemos, Israel está descarriado, digamos, pero Dios lo ama y un día lo va a restaurar. Y es nuestra obligación orar por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tiene un enemigo muy grande, el enemigo de Dios. ¿No les parece muy extraño que todos los gobiernos se han metido en la cabeza borrar a Israel? ¿Y por qué no lo ha borrado? Pura gracia y misericordia de Dios. Otra cosa por la cual debemos de orar es nuestras familias. Satanás apunta a destruir la familia. Por eso todo eso de genealogía, de ideología de género y todas las cosas que se ha inventado para destruir, para acabar la familia. Y la tercera cosa es la iglesia, un gran enemigo de Satanás. Es necesario, hermanos, que estemos orando por todas estas cosas. Y allá en Río Negro, me estaba acordando ahora, hay un letrerito ahí escrito en un tablero negro con tiza que dice: predicador, por favor, háblanos de Cristo. Creo que esa debe ser, o es la misma clamor de ustedes, ¿cierto? Que cuando alguien esté aquí, le hable de Cristo. No le hable de sus logros, de sus experiencias, sino que hable de Cristo. Porque Cristo tiene que ser glorificado, lo hemos escuchado en esta mañana. Así que, hermanos, oramos en esta mañana para que el Señor se manifieste de una manera muy especial, porque si algo necesitamos es palabra viva. Oramos de todo corazón. ¿Quiere que el Señor le hable? Digámosle, por favor, háblame. Aquí estamos, Padre. Hemos adorado tu nombre, nos hemos gozado en la comunión con nuestros hermanos. Señor, deseamos tu palabra viva. Deseamos que tú nos hables, Señor. Hay una gran responsabilidad en que las palabras no sean mis palabras o palabras rebuscadas, sino sea tu palabra, porque hay hermanos y hermanas que han venido aún de lejos, Señor, con el deseo de escuchar tu palabra, con el deseo de adorarte. Y Señor, ¿qué sería si yo les hablara de mí y de mis experiencias y no de ti? Ten misericordia de mí, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Hermano, yo quisiera que pensáramos un poquito, llevarles a pensar a ustedes, ¿qué piensan ustedes de la iglesia contemporánea? Cuando hablamos de iglesia contemporánea, la iglesia en general. Podemos decir, está bien, gracias a Dios, o le falta. ¿Qué dicen ustedes de la iglesia? Yo estoy totalmente de acuerdo, hermanos. Y algo que Dios ha puesto en mi corazón últimamente
es que la iglesia contemporánea tiene mucha información, pero mucha, y poca transformación. Mucha actividad, mucho programa, pero poca vida. No sé si ustedes, sí, a lo mejor que sí, han leído, han estudiado un poquito de las cartas de Apocalipsis. Hay dos iglesias en especial que son como figura de la iglesia en que estamos viviendo. Una es la iglesia de Sardis. Si cualquier persona iba a la ciudad de Sardis, decía, debo de visitar la iglesia de Sardis, porque tenía fama de que vivía. Qué programa, pero qué grupo de alabanza, qué predicadores, qué organización. Y el Cristo resucitado, lleno de poder y gloria, dice, está muerta. ¿Y cuál es la otra, más famosa? La Odisea. Yo soy rico, no tengo necesidad de nada, todo estamos sobrados. Maravillosa iglesia, admirada iglesia, no necesitaban nada. ¿Y dónde está Cristo? Está afuera tocando la puerta, a ver si lo dejan entrar. Entonces, hermanos, vivimos en la iglesia contemporánea con mucha información, que llega información, pensaba yo, por contenedores, esos que traen la mercancía de la China, ¿sí? ¿Cuánta información llega a su celular? ¿Cuántos devocionales llega a su celular? ¿Cierto? De uno, de otro, del hermano de aquí, de Bucaramanga, de todas partes llegan los devocionales. Y eso no está malo. Bendición que la palabra de Dios corra. Pero ¿sabe qué es lo malo? Que no es palabra de primera mano, sino ha sido palabra que está rumiada por otros. Y aún esos devocionales impiden que yo vaya a buscar al Señor, a orar, a tener comunión con Él, sino que me limito solamente a orar, a escucharlos y nada más. Mucho conocimiento, pero no se deja ver el carácter de Cristo. Por eso vemos en la iglesia contemporánea matrimonios cristianos se siguen divorciando, mucho sincretismo religioso. La palabra sincretismo quiere decir que es fácil encontrar personas que el domingo están en una adoración plena, pero el día miércoles no tienen problema en consultar un brujo o consultar pecados o hacer o practicar pecados, y no hay problema, no le ve. Es una revoltura entre lo sagrado y lo pagano. Y también hay poco apoyo al cuerpo de Cristo, poco apoyo en las iglesias al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No sé si hermanos están de acuerdo conmigo, pero si no fuera por un remanente fiel que hay en cada iglesia, las iglesias habían desaparecido. Gracias a Dios por ese grupo pequeño de hermanos que están ahí fieles a la iglesia, en la buena y en la mala, en cualquier dificultad, ahí permanecen. Y es el remanente fiel los que realmente ayudan y permiten que la iglesia permanezca. ¿Qué pasaría si vinieran los evangelistas a visitar la iglesia contemporánea? Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Pablo, Pedro, todos ellos, vamos a darle una vuelta a la tierra a ver la iglesia contemporánea cómo están. ¿Qué dirían? Felices. ¿Qué iglesia? ¿O se quejarían? A lo mejor dirían, esta no fue la iglesia que nosotros diseñamos. Esta no fue la iglesia que nosotros describimos en la palabra de Dios. La han cambiado totalmente. Iglesias grandes iglesias de 10,000 o más personas, dominadas por la teología de la prosperidad,
los hombres pastores están condenados a una cadena perpetua por lavado de dólares, de dinero, y líderes que nos duele mucho, líderes referentes, líderes dignos a seguirlos porque son referentes de los cristianos que han caído en adulterio. Esa es la iglesia, hermanos, que estamos viviendo. Y las nuestras, las iglesias de sana doctrina como la de nosotros, pues vemos pocas conversiones, poca palabra poderosa, poca oración. Hay orgullo, sí, de buena doctrina, pero se usa a veces el conocimiento y la buena doctrina para discutir Biblia. ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Y qué diríamos de las reuniones de oración? Las peticiones. ¿Estamos orando por el reino de Dios o estamos orando por las añadiduras, pidiendo añadiduras? Dejemos la iglesia y pensemos en nosotros. ¿Cuál es el propósito de nosotros en esta mañana? ¿O el propósito de la palabra de Dios? Hermanos, hermanas, el propósito de la palabra de Dios, lo que vamos a compartir en esta mañana, es que cada uno de nosotros nos propongamos entender y aplicar 2 versículos de la palabra de Dios, solamente 2, y que lo llevemos al corazón, porque posiblemente los podemos tener solo también como lo que hace la iglesia, como información y no como una práctica. Se me olvidó decirles, hermanos, el título del mensaje, que se me ocurrió ponerle a este título, a estos 2 versos que vamos a aprender o no aprender, a meditar un poquito en esta mañana, es Adoración 24/7. Adoración 24/7. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serán esos 2 versículos en que vamos a meditar? A ver, si es tan importante esos 2 versículos. Que nos hablen de adoración 24/7. 24 horas del día, 7 días a la semana, todo el tiempo, 300, para llegar rápido, 365 días al año. ¿Cuáles serán? A ver qué dice. Orar en todo tiempo, ¿no? No. Perdón. Amarás al Señor tu Dios. Es todavía más conocidos. Están en Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Ahora sí lo saben, ¿cierto? ¿Qué dice? Yo lo tengo aquí en varias versiones. Nueva Traducción Viviente dice: por eso, hermanos, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús que pongan sus cuerpos en el altar como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la verdadera adoración que puede ofrecer. No se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay otra versión que dice, el Biblia en lenguaje sencillo, dice: por eso, hermanos, les ruego en el nombre de Jesús que ofrezcan sus cuerpos a Dios. Presenten vivos y santos para que sean un acto de adoración que le agrada. No imiten al comportamiento de este mundo. Y me gusta, alguien le mandó, hablando de lo que llega al celular, alguien le mandó este versículo al celular de Nancy y dije, guárdalo, no sabemos qué versión es. Y si alguien lo tiene aquí me dice qué versión es. Es el versículo 2 en estos días. Y lo anotamos porque nos pareció muy importante. Dice, no permitan, el versículo 2 de Romanos 12, que el mundo que les rodea los embuta en su propio molde. ¿Cómo le parece? ¿La han oído? No permitan que el mundo que les rodea los embuta en su propio molde, sino dejen que Dios vuelva a moldear su mente desde adentro.
a fin de que ustedes puedan probar en la práctica que es el plan de Dios para ustedes. Es bueno, cumple todas las demandas y los hace avanzar hacia la meta de la madurez verdadera. Así es, hermano. ¿Qué es adoración 24/7? El versículo 1 dice: pongan sus cuerpos en el altar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decirle: Señor, aquí está mi cuerpo, para que en este día tu nombre sea adorado. Hay un mal entendido de la adoración. ¿Cuál es el mal entendido de la adoración? Qué lindo, qué hermoso, hermanos, una mañana como esta que hemos adorado al Señor, que le hemos glorificado. Qué lindo reunirnos con otros hermanos para adorar a Dios. Pero el malentendido es cuando limitamos la adoración solamente a lo que se hace en la iglesia. La adoración 24/7 es en todo lugar, a toda hora, y el domingo en la mañana nos tomamos el privilegio de venir y con otros hermanos llenos del Espíritu Santo a exaltar y a darle gloria a Dios. Pero toda la semana estamos adorando al Señor. Entonces las personas preguntan: ¿dónde está la iglesia un domingo en la mañana? Está adorando a Dios en el local de la calle tal, carrera tal. ¿Dónde está el martes o el lunes o el miércoles o el resto de semana? Adorando a Dios. ¿Dónde? En el taller, en el colegio, en la cocina, en cualquier lugar está adorando a Dios, y eso es adoración 24/7 en todo lugar, a toda hora. Quiere decir que, hermanos, nuestra adoración es todo el tiempo, a toda hora, en la mañana, el miércoles, cualquier momento. Y adorar es cuando dejo a Dios, dejo a Cristo que se exprese a través de mí. Eso es adoración. La adoración 24/7 es en base a la misericordia de Dios. El ruego de Pablo dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El presentar nuestro cuerpo en sacrificio para adorar a Dios 24/7 todo el tiempo es resultado de haber conocido las misericordias de Dios. Porque conozco la misericordia de Dios, adoro a Dios. Pablo le está rogando a la iglesia de Roma, y los que adoran son personas convertidas, son personas nacidos de nuevo, son los hijos de Dios, son los que han sido hechos nuevas criaturas. Y para ellos, para nosotros, que hemos nacido de nuevo, es un deleite adorar a Dios. Amén. Las misericordias de Dios, un repasito o así rápido de lo que Pablo habla de las misericordias de Dios. En Romanos, los primeros capítulos están hablando que todos los hombres y las mujeres tenemos un problema. ¿Cuál es? El pecado. Todos somos culpables, dice Pablo, judíos y griegos. Todo ser humano necesita el Evangelio para salvación. Y en Romanos capítulo 3 y 10 da una radiografía de lo que es el hombre. Dice Romanos 3:10, como está escrito: ¿cuántos justos hay? No hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La radiografía que Pablo da del corazón del hombre: está perdido, está en el lodo cenagoso, tiene una gran necesidad, y la gran necesidad es el Evangelio, es Dios.
La primera misericordia que habla el libro de Romanos es la justificación. Está del capítulo 3, 20 al 5, 1. Y es una obra, justificación, lo saben ustedes perfectamente, es una obra sobrenatural cuando el Espíritu Santo nos puso como miembros del cuerpo de Cristo. Nos toma, nos saca del lodo cenagoso y nos pone en la iglesia, y como juez Dios nos declara justos, nos declara como hijos de Dios, de cargas nos pone la carga de nuestros pecados, o pone el peso de nuestro pecado sobre Jesucristo y descarga toda su ira sobre él, y a nosotros nos ve con la justicia de Cristo, nos acepta como justos. Hermanos, la salvación tuvo un alto costo, ¿sí? A nosotros no nos costó, nosotros no pagamos nada, pero Cristo lo pagó todo, dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, justificados somos, por pura gracia, por pura misericordia. Amén. No tenemos problema en eso. Todo lo creemos, todos estamos de acuerdo. ¿Cuál es la segunda misericordia que describe el libro de Romanos? Es la santificación. Está del capítulo 6:1 hasta el 8:16, habla de la santificación, y es cuando Dios nos une con Cristo, y cuando Dios nos une con Cristo recibimos la justificación, pero también la santificación. A veces recibimos y enseñamos un evangelio incompleto. Vemos la obra de Cristo como sustitutiva, pero no como inclusiva. No tenemos problema en aceptar a Cristo como nuestro sustituto. Sí, decimos todos, Dios puso nuestra carga de pecado sobre Cristo y ahora somos libres de pecado. ¿Cierto que sí? Cantamos glorioso intercambio, adoramos a Dios y ahí nos quedamos, tenemos el cielo, calles de oro, río de cristal, estamos bien. Pero se nos olvida que recibimos el paquete completo, la justificación, pero también la santificación. La obra de Cristo es sustitutiva, puso en nosotros, cargó el pecado de nosotros en Cristo, puso la santidad de Cristo en nosotros, pero también es inclusiva. La sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados, pero la cruz de Cristo nos libra del cuerpo de pecado. En otras palabras, la sangre borra nuestros pecados y la cruz destruye la fábrica de pecado que es nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Y es ahí donde tenemos problemas. Eso lo dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, estamos diciendo que la segunda misericordia es inclusiva porque incluye en la muerte de Cristo por medio de la cruz. Entonces, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y antes, dice, incluye la sepultura, versículo 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La obra de Cristo es sustitutiva, pero también es inclusiva, porque nos incluye en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo y en la resurrección de Cristo. Esas experiencias también son nuestras. Que Cristo murió en una cruz, ¿lo creemos? Amén, no hay duda, ¿cierto? Que con Él murieron dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿lo creemos? Amén, eso no tiene problema. Pero que ahí también en Cristo estábamos nosotros crucificados, ¿lo creemos? Ahí ya el amén es un poquito más, ¿cierto?
no lo creemos. Y ¿saben una cosa, hermanos? Eso afecta nuestro andar diario de santificación. Eso afecta demasiado nuestro andar en la vida cristiana. Entonces, de verdad que debemos de entender esa parte. Y si no lo creemos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, nos cuesta creerlo, entonces mucho menos vamos a considerarnos muertos al pecado, vivos para Dios. No vamos tampoco, nos va a costar trabajo creer, despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre y creer que el que está en Cristo nueva criatura es, porque así lo dice la palabra de Dios. Nuestro viejo hombre, el hombre natural, el hombre sin Cristo, la naturaleza adánica. ¿Qué pasó con esa? ¿Qué pasó? Cuando Cristo murió, fue a la cruz juntamente con él, juntamente. Lo dice y lo declara Romanos capítulo 6. ¿Por qué? Dios no está interesado en la restauración de ese hombre viejo, de la naturaleza adánica. Dios lo que ha hecho es una nueva criatura para que andemos en vida nueva. La regeneración, dice la Biblia, que cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, ¿cierto? Pablo lo explicó porque lo vivió en su experiencia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿cierto? Entonces santificación es, ya no vivo yo, mi viejo hombre, mi naturaleza adánica quedó en la cruz, sino que vive Cristo en mí. Cristo es la vida, viviendo a Cristo, y eso es lo que nos corresponde, vivir a Cristo, vivir a Cristo. Saulo de Tarso, el que asesinaba a los cristianos, él se consideraba muerto al pecado. Ya no vivo yo, es Cristo. Saulo no dejó solo los pecados, sino dejó a Saulo en la cruz. Y ahora era Pablo el que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Ahora era Pablo. Entonces Pablo entendió que la cruz lo incluía a él en sepultura, en muerte y en resurrección. Recuerden, hermanos, que estamos hablando sobre adoración 24/7. Y es necesario entender la misericordia de Dios para que todo el día, a toda hora, en todo momento le digamos: Señor, aquí está mi cuerpo, para que te expreses a través de mí. Hasta ahora lo que hemos visto es que hemos sido justificados, declarados justos, pero también que nuestro viejo hombre, la fábrica de pecado, quedó crucificada, quedó en la cruz. ¿Cuál es la tragedia de la iglesia contemporánea? Que por eso empezamos a hablar un poquito. Es que el no vivir una vida crucificada juntamente con Cristo, el tratar de vivir la vida cristiana con mi esfuerzo, el tratar de vivir mi vida cristiana con mi fuerza natural, impide realmente que pueda ser un adorador 24/7. Y lo que me hace es, no nos deja madurar, nos hace perder el tiempo. Es tratar de vivir esa vida cristiana con puro esfuerzo humano. Es tratar de vivir la vida cristiana en el viejo hombre. Nos hemos familiarizado tanto con el viejo hombre que lo que queremos es que ese viejo hombre viva la vida cristiana. Y ese
vivir la vida cristiana para ese viejo hombre es imposible. Cuando tratamos de que sea nuestra naturaleza humana, el hombre natural que viva la vida cristiana, nos encontramos con Romanos capítulo 7, donde dice: el querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo. Sí, me gustaría leerlo, versículo 19. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ese hombre desesperado, tratando de vivir la vida cristiana, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es: no un método, no una estrategia, es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, hermanos, si no aceptamos nuestra muerte, tampoco podremos vivir resucitados juntamente con Cristo para poder vivir la vida nueva, comportarnos como nuevas criaturas. Y por no creer este principio de la provisión de Dios, de la santificación, este principio que dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si no lo creemos, si no lo aplicamos, nos encontramos tratando de vivir vida cristiana con puro esfuerzo, como se dice ahí, tirándola de fracaso en fracaso, pensando que es todo lo que Cristo ofrece, y no podemos disfrutar la vida cristiana. La vida cristiana es el gozo, es la paz, es la bendición de ver la expresión de Cristo a través de cada uno. ¿Podríamos soñar con una iglesia donde Cristo se exprese a través de cada hermano, de cada hermana? Donde yo lo que vea en el hermano no es el esfuerzo de él, sino lo que yo vea en el hermano es Cristo expresándose a través de él. ¿Y cuál es la expresión de Cristo? Pues amor, gozo, paz, todo el fruto del Espíritu. Es una vida totalmente en el Espíritu. Hermanos, que la manifestación de Cristo sea constante en nuestras vidas. Eso es adoración 24/7. No podemos, a veces los predicadores de buena intención estamos tratando de motivar a la gente: hermano, esfuércese, hermano, haga un esfuerzo, haga algo sobrenatural para servirle al Señor. No es la forma. Es que mi viejo hombre debe permanecer en la cruz y que Cristo se manifieste a través de mi vida. La propuesta de Cristo, de Dios, para la vida cristiana es que mi viejo hombre permanezca en la cruz y así dejar que Cristo se exprese a través de mi vida. No es tratando de esforzarme. Pablo lo entendió bien en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Hay unos cantantes modernos que lo están expresando. A mi manera no funciona, le dice en la canción. A mi manera no funciona, esa es la manera de Cristo. Ya no yo, Cristo en mí. Esa es vida cristiana, eso es santidad. Pudiera resultar una objeción. Alguien puede decir: no puedo creer que la vida cristiana sea solamente dejar a Cristo, expresarse a través de mí, porque entonces yo no tengo nada que hacer. Podría ser una objeción.
Pero Gálatas 2:20 dice, la segunda parte, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi tarea sí tengo que hacer, y no solamente una tarea a la semana, todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Que mi viejo hombre permanezca en la cruz para que él, que no protagonice, porque mi viejo hombre le gusta protagonizar. Mi viejo hombre le gusta pararse aquí y mostrarse como el superespiritual. Que no protagonice, que permanezca en la cruz para que deje que Cristo se exprese a través de él. Entonces sí hay una tarea, que mi vida sea una constante adoración porque Cristo se expresa a través de mí, mostrando a Cristo a todos con los que me relaciono todo el día. ¿Cómo sería en la práctica Romanos 12:1? Lo volvemos a leer. Así que, hermanos, o por eso, hermanos, les ruego que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongan sus cuerpos en el altar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la verdadera adoración que puede ofrecer. No se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Cómo sería en la práctica? ¿Cómo sería para que Romanos 12:1 no se quede solamente como información? Que algunos de nosotros lo tenemos solamente como información. ¿Cómo sería? Más o menos así. Pienso y de pronto habrán otras formas. Pero la idea es que en la mañana, en el tiempo del devocional, yo no cojo mi celular y leo lo que escribe el doctor o el hermano o que me mandó el hermano de allá o de allá, sino que voy a la palabra de Dios. Y ahí en esa comunión con el Señor, por la mañana, que debe de hacerse como buen cristiano todos los días en la mañana. Entonces en oración le decimos, Señor, presento mi cuerpo para que te expreses a través de mí en este día. Señor, es que este día no lo quiero vivir yo porque yo soy un desastre. Señor, es que este día quiero que tú vivas tu vida en mí. ¿Cómo se imaginan a Cristo viviendo la vida, expresándose a través de usted? ¿Cómo cambiaría mi vida? Demasiado, literalmente. ¿Cómo cambiaría el trato con mi esposa? ¿Cómo cambiaría el trato con mis hijos? ¿Cómo cambiarían mis pensamientos si son los pensamientos de Cristo? ¿Cómo cambiarían mis palabras? ¿Cómo cambiarían mis actitudes, mis reacciones cuando me ofenden? Presentamos nuestro cuerpo. Entonces, sería totalmente una vida muy diferente. Cristo expresándose a través de nosotros. Tal vez al Señor se le antoje en ese día que usted le dice, aquí presento mi cuerpo y quiero que vivas tu vida en mí. ¿No creen que al Señor se le antojaría perdonar a través de usted esa persona que por años no ha podido perdonar? Seguramente sí. O a esa persona que usted no ha podido amar porque es insoportable, pero Dios le pone la tarea, ve, perdona a esta, me ha tocado, a mí me ha tocado. Y no es más sino que haga el experimento. Mañana, Señor, aquí quiero presentar mi vida delante de ti, exprésase a través de mí. Lo primero que tiene que hacer es perdonar. Y entonces de pronto tendrá que tomar el teléfono y decirle, hermano, todo eso que usted me dijo, olvídelo, hermano, lo perdono en el nombre del Señor. Se trata de eso. O amar a esa persona que es tan difícil de amar. O de pronto dar a esa persona, o ayudar a esa persona, o exhortar a esa persona
¿qué sabemos que se le va a antojar al Señor hacer a través de nosotros? Entonces, a medida que usted permita la expresión de Cristo a través de usted, ¿sabe cómo se llama eso? ¿Sabe cómo se llama Cristo perdonando a través de usted? Cristo amando a través de usted, Cristo dando a través de usted, Cristo sirviendo a través de usted. A usted seguramente no le gusta eso, pero eso al Señor lo llama adoración. Por eso es adoración 24/7. A cualquier hora, en cualquier lugar, con cualquier persona. Entonces, adoración no es un programa, sino es vivir a Cristo todo el tiempo. La vida cristiana no es a nuestra manera. Definitivamente no sé, hermanos, si usted cree que a su manera funciona la vida cristiana. Yo lo he comprobado, soy bastante viejo y he comprobado que la vida cristiana a mi manera no funciona. Que lo que yo tengo que hacer es lo que Cristo hizo conmigo cuando me salvó, permanecer. Yo siempre hago así porque allá en Río Negro hay una cruz, ¿no? Permanecer en la cruz y dejar que Cristo se exprese a través de mí. A mi manera no funciona, ya no yo. Cristo debe de vivir en mí. Cada vez que tenemos que aconsejar una pareja de jóvenes que se van a casar o que se hacen novios, eso es lo primero que se me viene. Si usted va a casar, si va a reclamar derechos y usted también, se forma el caos. Pero si deja que Cristo viva su vida en usted, Cristo ama a su novia, a su esposa, y Cristo va a amar al esposo. Entonces, de eso se trata, de vivir la vida cristiana. Estamos acostumbrados, hermanos, a hacerlo a nuestra manera, pero la adoración 24/7 requiere todo el tiempo que andemos en el Espíritu, requiere mucho. Ya no yo, no lo que yo quiero, es la vida en el Espíritu. Nosotros nos sometemos a la agenda de Dios, la nuestra no vale. No se trata de servirle a Dios como a nosotros nos parece, como lo que está en nuestra agenda. Yo hago esto, visito a aquel, amo a esta persona y amo a aquella y perdono a este, pero a ese no. Dios dice, a ese es que yo quiero que perdone, a ese es que yo quiero que ame. Entonces ya llega por la noche, un día, todo el día, y nos puso el Señor tarea 24/7, lo que Él quería con la agenda del Señor, Cristo expresándose a través de mí, y podemos hacer una evaluación, ¿sí? Entonces, como empezamos el día presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, cuando llega la noche evaluamos la pregunta es ¿cuánta manifestación de Cristo hubo a través de mí? ¿Y cuánta manifestación de la carne hubo a través de mí? ¿Sabe cuál es el resultado? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo perdoné esto. El Señor puso que exhortara a esta persona, que la llamara, y yo lo hice, y nos sentimos felices. Pero recuerda a ese hombre que le dijo esto y usted reaccionó en la carne. Ah, sí, Señor. Entonces, mucha carne se nos ha colado, mucha carne, y eso es lo que vemos. Entonces, tendremos que pedirle perdón, reconocer que somos un desastre para vivir la vida cristiana, decepcionarnos de nosotros mismos, decirnos, a mi manera no funciona, Señor, es que yo no puedo, es que necesito que tú vivas, es que necesito que perdones a través de mí, que ames a través de mí, y tendremos que reconocer esto, tendremos que pedir perdón y tendremos que decir como lo que dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es adoración 24/7. Pues dice que la adoración 24/7 es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es vivo porque se trata de mi vida, se trata de mi cuerpo. Dios no está pidiendo, como en el Antiguo Testamento, animales muertos, sino mi vida, mi vida. Sí, entonces es vivo. A partir de la obra de Cristo, el sacrificio es vivo. El cuerpo del creyente es donde se expresa Cristo. Se expresa Cristo. Hermanos, es que es muy diferente ir y hablar de Cristo a una persona que ir y mostrarles a Cristo. Es muy diferente. Es santo, es la expresión de Cristo a través de mi vida. ¿Y quién es Cristo? Santo, santo, santo es el que vive, como dice la canción. Es agradable a Dios. Todo servicio, toda obra que parte de nosotros, que lo hacemos de nuestra propia cuenta, esa obra no agrada a Dios. Dice que nuestras obras, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Lo que agrada a Dios es Cristo a través de nosotros. Fue a Cristo quien le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En mí, independiente de Cristo, Dios no se complace. Pero Cristo en mí, lo que hace Cristo a través de mí, a Dios le complace, es agradable a Dios. Y es vuestro culto racional. Lo más lógico, hermanos, lo más racional y lo más inteligente es que un creyente, después de entender de dónde Dios lo sacó, entonces viva una adoración 24/7. ¿De dónde nos sacó Dios? Del lodo cenagoso. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Efesios capítulo 1, Pablo también lo describe. Después de que el hombre, el creyente, ha visto que ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares, y empieza a describir las bendiciones, dice el propósito: para alabanza de la gloria de su nombre, para alabanza de la gloria de su nombre. ¿Para qué vivimos? Para glorificar a Dios, para que mi vida, lo que yo hago, sea mostrar a Cristo, que eso alaba y glorifica el nombre de Dios. A mi manera no funciona. Yo haga lo que haga, hermanos, y eso de pronto no puede funcionar. ¿Cómo ser un adorador 24/7? Pues el versículo 2 dice cómo vivir todo el tiempo, no conformándose a este mundo. El mundo es el enemigo de Dios. Es el enemigo de la iglesia. Aborrece a Dios y aborrece la iglesia. Cristo le dijo que no somos del mundo. No busquemos, hermanos, suena feo. No busquemos tener éxito en el mundo. No busquemos tener éxito en el mundo. El mundo, alguien lo decía, que el mundo es como una cocaína. Cada vez que tengamos éxito en el mundo, en el arte, en el comercio, en el deporte, en cualquier cosa, debemos de caer de rodillas, porque podemos quedar adictos al mundo. El mundo es peligroso. Entonces, nuestra mente se renueva solamente por la palabra de Dios, no por las propuestas que trae el mundo religioso. El mundo religioso nos dice: viva la vida así. No, Señor, es como lo dice la palabra de Dios, transformando, cambiando nuestra manera de pensar
para que cambie nuestra manera de vivir. Que Dios nos ayude realmente a vivir esta vida, porque de lo contrario podríamos encontrarnos que aún siendo cristianos estamos viviendo una vida religiosa. Una vida religiosa de esfuerzo, de tratar, de fracaso en fracaso. Pero qué hermoso, qué gozo, qué bendición cuando vemos la expresión de Cristo a través de nosotros. Qué bendición cuando vemos a Cristo perdonando a esa persona que nunca había podido perdonar. Yo no sería capaz, Señor. ¿Qué pasó? Pues la expresión de Cristo. Y eso es adoración 24/7. Sigan meditando sobre eso, sigan viviendo realmente la vida cristiana. Lleguen a la conclusión, ya no yo, Cristo en mí. A mi manera no funciona, a la manera de Cristo. Señor, te agradecemos, Padre, las provisiones y misericordias que nos has dado para ser adoradores todo el tiempo, a toda hora. Lo deseamos, Señor. Seguramente aquí hay personas que han tenido una experiencia como la mía, Señor, de luchar, de tratar de hacer esfuerzo, y nos encontramos con ese hombre desesperado de Romanos capítulo 7, que lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que no quiero, eso es lo que hago, Señor. Yo te pido que sea propicio, Señor, a la necesidad espiritual de cada hombre y de cada mujer en este lugar, y que pueda disfrutar, Señor, la expresión tuya a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.